ingeniero Segura fue un poquito más allá y creo que habló de gestión integral. Entonces, este panel apunta un poco a cómo gestiona la seguridad e higiene en el trabajo cada una de las empresas que hoy están acá y que agradecemos. Y tenemos dos expositores en línea, que lo van a hacer en forma virtual, por supuesto. Y uno de ellos es un proyecto muy particular que consideramos importante para ver cómo desarrollaban o cómo gestionaban la calidad y la seguridad en ese tipo de proyectos. Así que sin más detenimiento, voy a presentar a Ernesto Álvarez, que es licenciado en Seguridad e Higiene en el Trabajo y actualmente se desempeña como jefe de EHS de Cerámica San Lorenzo en la planta azul. Hola, ahí está. Bueno, antes que nada quiero darle las gracias al Colegio de Ingenieros por la invitación. La verdad que considero que estos espacios de intercambio de conocimiento, de opiniones, son realmente gratificantes. Y bueno, cuando Oscar Espinosa me convoca, me hace el llamado para exponer, digo yo la verdad que no tengo demasiado sobre lo que hablar. En principio, ¿no? Porque uno después, cuando en el día a día uno se sienta y empieza a ver lo que hace en el día a día, pasamos de controlar o de recibir a alguien que viene a hacer un control de una puesta a tierra a controlar que alguien sacó una protección de una máquina o no sé, verificar si una aspiración está funcionando bien o mal, y a su vez en el mismo momento tenemos a alguien en el techo pegando a la MIPLAS. Entonces, ahí es cuando uno dice, no, miércoles, son un montón de cosas que hacemos en el día a día y que no se nos lastime nadie, como dijo alguien durante la mañana, que vuelvan todos a las 5, 6, 10 de la noche a su casa, sanos y salvos, como sucede día a día. Ahí es cuando uno para la pelota y dice, es lo gratificante de la profesión. Después tenemos esas otras cuestiones que es donde la pasamos mal y que normalmente ahí es cuando estamos solos y se viene la marea y digo, ¿qué hago acá? Este es uno de esos momentos que digo, ¿qué hago acá? Para que Oscar le dije que sí. Bueno, yo no estaría acá si no fuera primero y principal por Ramiro y por Santiago. Es parte de mi equipo en Cerámica San Lorenzo. Los quiero hacer parte también de esta pequeña exposición. Y mi relato va un poco de lo que fue el montaje de la planta de Cerámica San Lorenzo, eso que fue tan significativo para nosotros, porque la verdad que no estábamos preparados. Nosotros hacemos seguridad en el proceso productivo, entonces cuando nos tiran una obra por la cabeza, que muchos dirán, comparado con Loma Negra, no, mira, movieron 2 alfileres. Para nosotros era el caos mismo. Ese proyecto comenzó allá por el 2022 y ni bien nos lo comunicaron que era confidencial, lo primero que levantamos la mano fue, bueno, de seguridad, ¿qué vamos a tener? Lo primero que dice el corporativo es, vamos a traer las máquinas. ¿Y de seguridad qué tenemos? Bueno, no, vamos a comprar máquinas europeas, de última generación, que vienen con todos los elementos de seguridad. Hasta ahí veníamos fantástico, porque parte era europea y parte venía de China. Entonces, pero esa es la parte que no te cuentan. Esa es la parte que no te cuentan. Entonces, bueno, comenzó a andar el 2023, comenzamos con el desmonte, el desarme de la vieja planta de revestimiento cerámico. Entonces ya tuvimos que empezar a trabajar con una planta trabajando en funcionamiento, que estaba fabricando a full, a máxima producción, y el desmonte de una vieja planta dentro de una nave que se iba a aprovechar. Entonces ahí ya empezamos con los chatarreros. ¿Qué tenemos que hacer con estos muchachos que vienen? Que normalmente el que compra la chatarra es un cirujano, yo siempre les digo, un cirujano organizado en el buen sentido de la expresión, pero no es ni mucho más ni mucho menos que eso. Unos muchachos de Rosario que se dedicaban a desarmar barcos, o sea que bajaron un rato al puerto, se vinieron hasta acá, nos empezaron a desarmar a nosotros y hubo que renegar bastante con ellos, pero la sacamos bastante buenos en seguridad.
Y 2024 nos llama finalmente el gerente general de la planta, de la compañía, perdón, más el gerente de ingeniería, y dice, bueno, vamos a arrancar con el montaje. Bien, ¿cuánta gente de seguridad vas a poner? No vamos a poner gente de seguridad. Si ya para eso tenés tu plantel, están Santiago y Ramiro, así que a darle. Bueno, pero ¿qué condiciones vamos a pedir? No sabemos. Vos sos el que nos tenés que decir qué condiciones le vamos a pedir a la planta, a las contratistas. Entonces, ¿cuántas contratistas van a ser? ¿Quiénes van a ser? No sabemos. Recién estamos licitando los trabajos, así que vamos a arrancar. Bien. 2024 empiezan a caer las empresas. La verdad que quiero decir que me tengo que sacar el sombrero con las empresas que se convocaron, porque cuando le dijimos, miren, para hacer con esta cantidad de gente vamos a necesitar 1, 2, 3 técnicos que estén en campo. Uno, cuando se hagan tareas de alto riesgo, va a tener que estar a pie de máquina o en el techo con los operarios, y fue la única forma de hacer seguridad que tuvimos durante la obra. Nosotros, para no confundirme, tuvimos un pico de 350 operarios, de unas 7 contratistas, ¿no? 7, 8 contratistas, si no me acuerdo mal. Movimos 5.000 metros cúbicos de hormigón. Tuvimos un montaje de 1.820 toneladas entre equipos, estructuras y demás, que, reitero, para Loma Negra son alfileres. Para nosotros era el caos viviente, porque eran muchos gremios juntos, trabajando al mismo tiempo, y como resultado, vamos a decir que es solamente, tuvimos 2 accidentes leves, que lo considera la MOSA de esa manera. Para nosotros son accidentes menores, según la legislación nuestra. 10 primeros auxilios, un incidente sin lesión, sin lesión, un incidente ambiental sin lesión, y 10 incidentes laborales. No tuvimos accidentes fatales, no tuvimos accidentes con pérdidas de días, con lo cual, la verdad que al final de la obra fue gratificante a ver que haya pasado tanta gente, y a su vez no solamente decir estábamos dedicados a la obra, sino que a su vez estábamos con la planta en marcha, con 200 personas. O sea, nosotros tenemos dos naves, una calle que las separa. De un lado estábamos produciendo 400.000 metros con 200 personas, y en el otro lado teníamos 350 personas moviendo, no sé, la prensa sola pesaba 72 toneladas, que la tuvimos que izar, sacar un camión, volverla a bajar, calibrar que estuviera alineada con el resto de la línea, más horno, más demás máquinas. Así que solamente se paraba los días domingo, con lo cual arduas tareas. Y todo esto de la mano que la MOSA no tiene un sistema de gestión certificado internacionalmente. Nosotros no certificamos ISO 14 ni 45, ni tenemos algún sistema que esté certificado por algún organismo internacional siquiera, sino que tenemos un modelo propio. Entonces, eso tiene a su vez otras exigencias. La MOSA es un grupo mexicano, viene generalmente con el desembarco de toda su normativa, de cuestiones que son por ahí muy domésticas de México, y cuando queríamos a eso sumarle la complejidad de la obra, eran más gestión, más papelito, más a lo que ya teníamos que sumar. Como les dije, los resultados no fueron casualidad. En principio fue mucho trabajo de campo, mucha planificación. Todos los viernes se hacía una reunión para ver una puesta en común de qué hallazgo había tenido cada una de las empresas. Se hacía con el responsable de la empresa y con el servicio del técnico de seguridad que estuviera de turno en ese momento, más disponible. Entonces ahí se hacía una puesta en común. La empresa nos decía qué hallazgos habían tenido, qué inconvenientes, para la semana próxima, si teníamos que repetir algún tipo de tarea de esa, prevenirlas. Y a su vez planificar las tareas que iban a venir, porque la semana que viene vamos a tener que sacar tal pedazo de paneles de techo, vamos a tener que levantar la aspiración, y abajo a su vez estamos hormigonando las bases. Entonces toda esa interacción de personas había que planificarla para que primero fuera uno, después el otro, y después interviniera finalmente el otro, y los riesgos fueran lo menor posible.
Esperen que traje el machete por las dudas. Bueno, la seguridad fue condición entrante. Sí, algo que nos avaló ingeniería fue que cualquier persona que estuviera para ingresar, primero teníamos que hacerle la inducción como correspondiera, con los aptos psicotécnicos. Si no, la persona no estaba apta, no entraba a la obra. Incluso en algunos momentos las advertencias, esta que decíamos de ir acostumbrándose al riesgo, Ramiro en más de una oportunidad vio a alguien que estaba sin engancharse, y a la segunda vez que lo veíamos sin enganchar, ya fuera Ramiro, Santiago o fuera yo, la segunda vez a tu casa a pensar. 3 días, y porque en la obra no hay mucho tiempo para capacitar, para influenciar demasiado en la psique de la persona. Si no tomamos medidas drásticas, la obra nos pasa factura después. No sé si es la mejor práctica, pero es la que nos sirvió a nosotros. No es esto lo que estoy contando no es la panacea ni la receta absoluta. Bien, la planificación de tareas, como dije anteriormente, y la presencia activa en campo con la gestión en terreno y demás. Sí. Disculpen, quería agregar una cosita nomás en relación al último ejemplo para que se entienda un poco. Viene a colación de lo que nombraban hoy de las capacitaciones y demás, que una vez se confía, ya está capacitado y lo largamos y listo, ¿no? En realidad, ¿sí? En realidad, ¿ahí se escucha? En realidad, por ejemplo, nos pasó que uno, bueno, con la nueva legislación de trabajo en altura y demás, que era fresquita para esta altura, la pusimos en práctica con el psicotécnico, con la capacitación obligatoria, ¿sí? Con el procedimiento escrito, el rescate, ¿sí? La capacitación a la gente in situ, el cálculo de la línea de vida y bla bla bla. Charla previo con la gente, todo firmado, todo bien. Al otro día vamos a realizar el trabajo, la persona desatada, ¿sí? En esos casos, con el arnés puesto, pero desatada. Bueno, en esos casos es donde ahí viene un poco no confianza, ¿no? A veces que tenemos que reforzar con todas las patas, que no alcanza a veces con la capacitación, sino que apoyar un poco ahí para el cumplimiento, de estar alerta, porque en cualquier descuido, ¿sí? No digo de estar hostigando permanentemente y no dejar trabajar a la gente, pues también en estado de presión es complicado, ¿sí? para el que trabaja, pero tampoco confiarse y certificar que el trabajo es bien realizado, bien encarado, y ahí sí, bueno, en ese momento se bajó a la persona, se le explicó y bueno, se le mandó, ¿sí? Tampoco pedimos un despido, sí una recapacitación, pero en la casa, o auto-recapacitación, ¿sí? Recapacitación. Y después se incorporó, pero a nivel de piso, ya no se lo dejó subir más. Bueno, eso nomás. Muchas gracias. Bueno, deberíamos ir redondeando. Sí. Bien. Como les decía, bueno, no tenemos un sistema de gestión y esto, por un lado, está bueno porque está adaptado al mundo ceramista, al mundo cerámico. El modelo está bien adaptado, pero genera estas cuestiones de, por ahí, duplicidad de trabajo, el exceso de sistemas de administración y de gestión y los personalismos. Hay muchas veces que si viene el auditor de México y si no estás cumpliendo con al pie de la letra lo que te dice el procedimiento o el protocolo, es donde empieza a exigirse más, ¿sí? Así que bueno, perdón, como cierre, como aprendizaje finales, ¿sí? Tuvimos ahí que la seguridad en proyectos grandes se puede gestionar con buenos resultados, los números no importan, pero la cultura importa más, y los sistemas de gestión son herramientas que no reemplazan el liderazgo, sino que lo acompañan, y el liderazgo, el gerente, el ingeniero de obra y el capataz o el líder del equipo tiene que ser el ejemplo
en el uso del elemento de protección personal, en el seguimiento de los procedimientos. Si yo tengo respeto los procedimientos y tengo la autoridad moral, puedo exigir después el cumplimiento de cualquier cosa a la gente de piso. Si el tipo que yo estoy entrando a la obra y me ve sin casco, me lo pongo a mitad de recorrido, y a ese tipo no creo que tenga mucho respeto, por decirlo en el buen término, o en el buen significado del término, hacia lo que yo le pueda decir. Así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, voy a presentar a Ramiro José Cornejo. Es profesional de seguridad, salud y ambiente, con 20 años de experiencia en entornos industriales de alta exigencia. Actualmente se desempeña como líder corporativo de seguridad, salud y medio ambiente en Loma Negra y ha liderado la seguridad de proyectos de inversión en Argentina, Brasil y Paraguay, integrando visión estratégica, gestión de riesgos y experiencia en campo. Su trayectoria se destaca por el desarrollo de cultura de seguridad, el liderazgo de equipos y el acompañamiento de operaciones y proyectos industriales complejos. Ramiro. Bueno, buenos días al auditorio, buenos días a la gente que está siguiéndonos por video. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, por compartir este espacio con colegas y con gente que obviamente está dispuesta a escuchar de este gran tema, ¿no? Un gran tema, y hoy hablábamos muy ingrato de por sí, porque todo lo que uno haga muchas veces no alcanza. Yo recién lo escuchaba al colega y la verdad que lo que es obra es un desafío, con lo cual yo siempre digo que no hay un único remedio para las diferentes enfermedades. Es uno de los errores que por ahí cometen muchas de las empresas, copiar modelos sin antes hacer un buen diagnóstico. Inclusive en las mismas empresas podemos tener diferentes culturas, diferentes realidades. Entonces uno ve a diario de que se copian modelos y se los quieren bajar a tierra en otras empresas, sin antes hacer un buen diagnóstico, ¿no? La obra representa un desafío totalmente diferente a lo que es otra gestión. Como bien decías vos, en la obra no hay tiempo. Entonces hay 3 pilares fundamentales en una obra: es expectativas claras, fuerte control y tolerancia cero. Por ahí suena fuerte esto que decían ustedes, mandarlo a la casa, pero uno siempre prefiere de que la persona vuelva y siga teniendo la familia ese sostén en la casa, y no que tengamos que sacarlo, digamos, en un cajón de madera de un proyecto, ¿no? Suena fuerte, pero es una realidad. Eso es la seguridad. Por eso es un valor, porque estamos hablando del primer derecho adquirido, que ni más ni menos es la vida de las personas. Obviamente nosotros como latinoamericanos, porque bueno, me ha tocado estar al frente de grandes proyectos en diferentes países, no tenemos un apego a las normas y a los procedimientos, lamentablemente. Entonces nuestra cultura obviamente es la misma que después llevamos al ámbito laboral. Tenemos una legislación de que nos ayuda mucho. Ya el ingeniero Mauro Jauregui, si muchos han leído su bibliografía, lo hacía notar. Tenemos una ley del año 72, actualizada en el año 79, haciendo una analogía. Si nosotros queremos gestionar la seguridad con la ley, en el año 79, si mal no recuerdo, salió la Ford F100. Es como hacer el checklist de la Ford F100 a una Ranger Limited hoy en el 2026. Inclusive seguramente van a salir observaciones de que no cumple, ¿no? Aún siendo más superadora la Ranger Limited, ¿no? Que todos sabemos. Pero bueno, es importante tener en cuenta esto, que no solo obviamente vamos a gestionar la seguridad a través de la legislación, hay un desafío muy grande. Tenemos que tener bien en claro, digamos, que hay diferentes riesgos en nuestras industrias. Hoy lo decían, es importante identificar primero las actividades, conocer los procesos, porque de ahí nace, digamos, nuestro trabajo como prevencionistas. Si no entendemos los procesos, si no entendemos los riesgos que tenemos en nuestra industria, difícilmente podamos ser un soporte para la operación, porque siempre ustedes han escuchado decir que la seguridad es primero. Sí, es verdad.
La seguridad primero cuando tenemos un conflicto, pero la seguridad tiene que ir de la mano con la operación, tiene que ir acompañando a la operación. Ese es el desafío del profesional de seguridad, porque no nos forman como policía, nos forman como profesional. Entonces tenemos que anticiparnos, tenemos que adelantarnos y tenemos que acompañar a los procesos. Ahora bien, entra en conflicto la seguridad con la producción, ahí es donde levantamos la mano y decimos, bueno, paremos la pelota, pensemos, repensemos y tomamos las medidas que tenemos que tomar para poder seguir haciendo el trabajo de forma segura. Y después es importante entender que tenemos que dividir la gestión, digamos, de seguridad en diferentes escenarios, ¿no? Nosotros en industria podemos tener riesgos mayores, que están asociados a los riesgos de procesos, esos que cuando se ponen de manifiesto no perdonan, que son los incendios, las explosiones. Ese es un escenario muy desafiador y que requiere, como decían hoy, de ciertos profesionales con cierta experiencia en el ámbito. Después tenemos la gestión de accidentes graves y fatales, que tal vez los que les gusta leer, digamos, de bibliografía de seguridad, es los que hoy se lee y se escucha como CIF, ¿no? Prevención de accidentes graves o fatales, que son aquellos accidentes de baja frecuencia y alta potencialidad, que sabemos que cuando se ponen de manifiesto lastiman feo, atrás de eso hay muerte o hay accidentes incapacitantes. Y después vienen los accidentes benignos, que le llamo yo, que son aquellos accidentes de alta frecuencia y baja severidad. Torceduras, golpes, cortes leves, tirones, mentirones. Entonces, con esto digo, ¿qué quiero decir? Que no podemos gestionar la seguridad todo a un mismo nivel. De hecho, a nosotros la teoría nos ha enseñado a gestionar la seguridad y todavía yo veo, digamos, la currícula de muchas facultades, con la famosa pirámide de Beer. Todo el mundo creo que tiene conocimiento, ¿no? Que la pirámide dice que si gestionamos la base, reducimos lo que está en la cúspide de la pirámide, que son los accidentes fatales o graves. Y la verdad que con el tiempo eso se ha desestimado, ¿no? Porque lamentablemente no es así. La pirámide es descriptiva, pero no es preventiva. Si nosotros de alguna manera gestionamos la base y creemos de que vamos a evitar un accidente grave, no es tan así. Entonces tenemos que buscar otra metodología, desafiarnos de otra manera y requiere de otra gestión la prevención de accidentes graves y fatales, ¿no? Para eso, bueno, obviamente hay que hacer un cambio de paradigma, es un nuevo enfoque donde se requiere de alguna manera de, como les decía, no solo de tener primero bien relevado lo que son las actividades críticas, pero con este enfoque, ¿no? Porque yo he visto muchas matrices de riesgo que da un nivel de riesgo alto o crítico de una persona que viene bajando una escalera, se tropieza, se golpea la cabeza y da como nivel de riesgo alto, ¿no? Entonces esa matriz obviamente nos va a llevar a gestionar de forma errónea nuestra gestión de seguridad. Y sabemos que hoy los recursos son cada vez más finitos, ¿no? Tanto recursos humanos como inversiones, cada vez menos. Entonces nos desafía cada vez más. Entonces, nuestro esfuerzo, ¿dónde tiene que estar? Sobre lo importante. Ojo, que no se malinterprete, no digo de que no vamos a seguir gestionando las torceduras, los tobillos, pero el cero accidente, sinceramente, créanme que es una utopía. A esta altura es una utopía. Hay accidentes que lamentablemente, por más de que hagamos todo el esfuerzo que tenemos que hacer, no los vamos a poder prevenir. Entonces nuestro esfuerzo tiene que estar sobre lo importante, ¿no? Entonces, para eso de ahí tiene que arrancar nuestra base sólida de gestión, es decir, dónde de alguna manera una persona a mí se me puede matar, dónde una persona puede sufrir un accidente incapacitante. Detectar los precursores o los antecesores que anteceden, digamos, a ese accidente y monitorear las barreras críticas. Ese es el cambio de paradigma. Antes nosotros gestionábamos a través de la consecuencia. Entonces éramos expertos en investigación de accidentes. Muchos de nosotros los profesionales empezamos a aprender a través, digamos, de la prevención del fracaso, investigando accidentes. Entonces, el desafío, creo, y la visión, digamos, sobre la estrategia preventiva tiene que estar ahí.
Para eso obviamente requiere de un esfuerzo, requiere, como les decía, de conocer los procesos, requiere de conocer los antecedentes de accidentología que nosotros tenemos en nuestras empresas y evaluar la alta potencialidad. ¿Por qué? Y acá viene, digamos, si ustedes lo buscan, fíjense que hay un artículo que es interesante, que es la teoría del Longford. Esto ocurrió en ese país, una empresa petrolera, una plataforma petrolera, que venía con 5 años celebrando cero accidente, y tuvieron una explosión en la plataforma que le costó la vida de varios operarios. Entonces ahí se replantearon y dijeron, pero ¿qué pasa si nosotros de alguna manera venimos celebrando hace 5 años cero accidente y se nos presenta esta situación y tenemos, digamos, múltiples muertes? Entonces de ahí, de alguna manera, en un foro internacional hubo este replanteo y este cambio de paradigma. Porque lamentablemente la gestión de seguridad se mide a través de indicadores y muchas veces esos indicadores son los que nos llevan de alguna manera a perder de vista dónde tenemos que gestionar la seguridad. La famosa tasa de frecuencia y tasa de gravedad, ¿no? Que es lo que muchas veces miran los directores, los CEO, de tener, y ni hablar de cuando uno se empieza a internacionalizar y a globalizar, que empiezan a buscar benchmarking y te dicen tu índice de frecuencia está alto respecto de Brasil, de Portugal, y sí, pero yo gestiono mi realidad, mi cultura, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se empieza a forzar la seguridad para el lado que no tiene que ir, se empieza a forzar para el lado de los indicadores. Entonces ahí empieza a aparecer, che, ¿puede pisar? Sí, pero tiene un walker. Tráelo a la planta que... Para que te lo guardo bajo el mantel. Tráelo a la planta, claro. Así sale sin pérdida y no nos impactan los indicadores. Es lo peor que nos puede pasar en una gestión de seguridad, porque ahí pierde total fundamento y respeto lo que nosotros predicamos en el día a día como prevención, ¿no? Que realmente la seguridad a nosotros nos importa como un valor. Cuando la gente ve eso, empieza a descreer. Y cuando la gente empieza a descreer, obviamente la gestión de seguridad se empieza a deteriorar. Entonces, no es fácil, como les decía, más en Argentina, más en los ámbitos, bueno, y en estos, obviamente en estos tiempos que están transcurriendo, que todo está acelerado, que todo es resultado ya. Una mejora en seguridad requiere de cambio de conductas, de comportamiento, porque sabemos que obviamente trabajamos con seres humanos, hasta que, bueno, obviamente la tecnología reemplace al ser humano, vamos a tener nosotros trabajo y desafíos, ¿no? Pero mientras el ser humano esté enfrente de máquinas, vamos a tener ese desafío, y por eso digo que es ingrato, porque muchas veces uno no puede estar en la cabeza de cada una de las personas. Y acá viene lo importante de lo que decías vos, ¿no? El liderazgo visible y presente y creíble. No es la persona de seguridad que va a cambiar la realidad o los resultados en una organización. La persona de seguridad va a acompañar, pero realmente son los líderes, a través de su liderazgo y de su conducta y su disciplina y su convencimiento para con las personas que tienen a cargo. Pero, como les decía, trayendo un poco lo que hoy hablábamos de legislación y demás, creo que tenemos un debe y por eso creo que las grandes empresas se repliegan hacia normativas internacionales, ¿no? Hoy, por ejemplo, la 45001, porque para gestionar la seguridad no se necesita de un check que evalúe condiciones o cantidad de extintores, sino que obviamente se necesitan de varios elementos, de varios pilares en materia de seguridad que van a ser al éxito del resultado. Y hoy lo hablaban, y bueno, el tema de factores humanos y organizacionales es más que importante y es necesario poder abordarlos. Muchas de las compañías hoy ya tienen dentro de sus equipos de seguridad psicólogos, lo creo muy necesario, porque nosotros obviamente tratamos con seres humanos, entonces muchas de las compañías ya han incorporado psicólogos a sus equipos de trabajo, y bueno, y obviamente interactuando y trabajando mancomunadamente, no solo con las personas de seguridad del Departamento de Seguridad, sino con todos los equipos de liderazgo, ¿no?
como les decía, la gestión de seguridad tiene estos desafíos que nunca es 2 más 2. Vos lo decías, lo que es la obra es una cosa, una parada programada en una planta es otra cosa, una línea productiva continua como es la nuestra es otra cosa, es otro ámbito, y se debe gestionar de forma diferente, ¿no? Creo que un poco, bueno, en este poco tiempo que tenemos, bueno, tratar de compartir esta experiencia que uno ha transcurrido a lo largo de los años, ni hablar cuando va a otro país, ¿no? Que es uno de los fracasos que nosotros tuvimos como compañía. Fuimos a montar una fábrica cementera a Brasil y la planificamos desde acá. Cuando llegamos allá, obviamente, fracasamos exitosamente, pero no porque no supiésemos, ¿no? Sino porque la cultura y el entorno es totalmente diferente. Fue un aprendizaje grande, la multiculturalidad es interesante, pero es uno de los factores que realmente impacta después en los resultados. Ahora último nos tocó hacer un montaje de la línea 2 en La Malí, de la cual, bueno, estuve como manager, ¿no? de seguridad e higiene, y nos tocó hacerla con chinos. Bueno, desafío más que importante, ¿no? Los chinos ¿Por no el idioma? Por el idioma. Por el idioma y por su cultura. Ahora, el ciego me preguntaba, ¿no? ¿Volverías a trabajar con chinos? Nosotros generalmente cuando tratamos de convencer a las personas lo hacemos a través de la moral, ¿no? De hablarle de lo que implica la vida, la familia, las personas. Cuando yo fui a hablar con el jefe chino, ellos parece que el sentimiento los tiene apagados. Te dicen, no, la familia ya sabe que puede volver o no a la casa. Se te terminan los argumentos. No sabés qué decirle. Chino con 10 dedos trabaja con... Ah. Perdón. Una anécdota que me contaron, un montaje de una planta en Perú de cerámica. Chino con 10 dedos trabaja, con 9 dedos trabaja, con 8 dedos trabaja, y así, hasta que no sé, sí, con 2 dedos que apriete el botón alcanza. No, es muy bueno porque deberíamos ir redondeando, Ramiro, bueno, por favor. sí, son muchos, digamos, por eso le digo los factores que afectan a un resultado en seguridad. Así que bueno, obviamente daría para hablar mucho más, pero después seguramente surjan preguntas que creo que es lo más interesante. La idea es bueno, tener un tiempito. Perfecto. Muchas gracias, Ramiro. No, por favor, a ustedes. Bueno, vamos a pasar a una expositora de modo virtual, a ver si está Catalina Silvana Zuglia. La voy a presentar, es ingeniera química, graduada en la UTN Regional Buenos Aires, investigadora en el Departamento de Tecnología de Materiales Compuestos del Centro Atómico Constituyente de la CONEA, de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Estuvo a cargo del sector de recubrimientos térmicos de los módulos radiantes de la antena radar de apertura sintética del satélite SAOCOM, proyecto de la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, del que participaron varias empresas estatales y privadas, como BENG, que es un vehículo espacial nueva generación, INVAP, y GEMA, que es el grupo de ensayos mecánicos de la Universidad Nacional de La Plata. Esto es lo que le comentaba al principio, es cómo se plantea la calidad y la seguridad en un proyecto de tamaña envergadura. Así que, Catalina, te escuchamos si estás en la línea. Estás muteada. Sí, Catalina, te escuchamos bien. Perdón. Contarles, pero quería compartirles la experiencia, así que me enfoqué en algunos puntos. Imagínense que estamos hablando del satélite SAOCOM, que es un equipo de 3 toneladas. Para que se den idea de las dimensiones,
10 metros de largo, desplegada por 3 metros de alto. Como dijo Oscar, hubo varias empresas que participaron. A la CENEA le tocó la antena radar de apertura sintética, la sigla es ARAS, que formó parte, es el instrumento principal del SAOCOM. Me voy a enfocar en lo que fue el plan de aseguramiento del producto, para compartirles esta experiencia. Es una parte nada más de lo que fue el proyecto. Nosotros nos basamos en requerimientos de CONAE, la Comisión de Actividades Espaciales, que a su vez se basó en normas europeas, en normas de la Agencia Espacial Europea. Los estándares espaciales son muy exigentes, dado que son proyectos que se consideran one shot, es decir, que una vez que se lanza no hay manera de repararlo. Por eso el plan de higiene y seguridad que estuvo incluido en el plan de aseguramiento del producto, que se ajustó a las normas locales, pero al estar incluido dentro de estándares internacionales muy exigentes, estuvo cubierto por demás. Bueno, y me voy a enfocar en un grupo en particular que se denominó MGSE, que es el equipo de soporte mecánico en tierra. La sigla en inglés es Mechanical Group Support Equipment. En este equipo se aplicaron protocolos muy estrictos tendientes a la protección de las personas, del ambiente, del equipamiento, de las instalaciones, de los modelos que se fueron fabricando a lo largo del proyecto. Para ello hubo que hacer ensayos seguros, calificaciones tanto del personal como de los equipamientos. En este grupo se trabajó con herramientas muy pesadas, trípodes, Star 8, elevadores, y para cada uno de estos equipamientos no podía ir cualquier persona a utilizarlo. Por ejemplo, para el Star 8, las personas que podían estar aptas para utilizarlo tuvieron que capacitarse. Para utilizar equipos o herramientas, también los equipos tenían que estar calificados. ¿Qué significa calificados? Una vez por año se les hacía un ensayo, se preparaba un ensayo seguro, se los sometía a determinadas cargas con un margen de seguridad, se verificaba que cumplieran con esos márgenes de seguridad en tiempo y forma. De esta manera, si cumplían con los requerimientos, ya ese equipo estaba apto como para ser utilizado. Por otro lado, calificación de personas. ¿Qué significa esto? Cualquiera pensaría, bueno, lo mando a hacer una capacitación. Con eso no era suficiente. Para estar calificado para una tarea, además de hacer capacitaciones en higiene y seguridad, la persona tenía que entender que si había un procedimiento para determinada tarea, no podía innovar. En el momento de hacer esa tarea tenía que seguir al pie de la letra, paso a paso, lo que tenía que hacer. Pero no era suficiente con esta capacitación. Además, estas tareas tenían que estar supervisadas, paso a paso. Una persona para cada una de estas tareas iba controlando que se cumpliera con el procedimiento. Si una persona para una tarea en particular no se colocó un elemento de seguridad, se le llamaba la atención y no podía hacer esa tarea hasta que no estuviera completo su equipamiento de seguridad y que respetara los pasos que correspondían. Esto incluyó, imagínense, que hubo momentos en que se trabajó en extensas jornadas, porque dada el armado de un modelo requería más de las 8 horas de jornada de trabajo, había que rotar personal y todo esto tenía que estar supervisado desde el primer minuto hasta el último minuto que se terminaba el equipo. El proyecto fue exitoso gracias a este plan de aseguramiento del producto. Básicamente, ¿qué significa? Yo estoy asegurando que lo que estoy fabricando va a funcionar y que se va a hacer de manera segura. Se van a proteger las instalaciones, se van a proteger a las personas, al medio ambiente,
que no se van a romper las herramientas. Obviamente, como escuché, uno hace los planes y trata de seguir y controlar estrictamente. Puede pasar que alguna herramienta se rompe, puede pasar que algún equipamiento se daña, pero uno apunta a que el riesgo sea el menor. Este plan ha sido exitoso. Hay 2 satélites que en este momento están en órbita, formando parte de una órbita llamada SIASG, Ítalo-Argentina, de la cual 2 de los satélites fueron fabricados en Argentina, que son el SAOCOM 1A y 1B. Y bueno, lo que nos quedó de esta experiencia ha sido que es fundamental instalar la cultura de trabajo seguro, la cultura de higiene y seguridad, desde el primer minuto que se lanza el proyecto. Y coincido también con los oradores anteriores, que es importantísima la figura del líder del proyecto, que si el líder del proyecto desde el inicio, dando su ejemplo y asegurándose de que se respeten estas normas de seguridad e higiene, el grupo lo va a seguir. Así que bueno, a lo largo de este proyecto hemos tenido muchas capacitaciones, habrá habido situaciones de tensión también, porque lo escuché también a los oradores decir que de alguna forma hay momentos en que es incómodo, que no es bien recibido la persona que viene a controlar la tarea o viene a pararte la obra, pero es fundamental, si nosotros queremos que el trabajo salga bien y que nadie salga lastimado, estamos cuidando la integridad de los equipos y de las personas, hay que respetar todas esas etapas. Así que ha habido momentos en los que se generaron algunas tensiones por ese tema, pero la conclusión final y la lección aprendida ha sido que gracias al grupo que trabajó articuladamente con todas las áreas, la misión fue exitosa. Si tienen alguna pregunta, básicamente lo pensé para 10 minutos, así que... Gracias, bueno, Catalina. No. Después, al final de todos los expositores, seguramente van a surgir preguntas, así que muchas gracias. Seguimos con otro expositor en forma virtual. Voy a presentar a Ives Kovacevic, que es licenciado en Seguridad e Higiene en el Trabajo. Tiene una experiencia de 25 años como bombero voluntario y 15 años que forma parte del Departamento de Materiales Peligrosos de la provincia de Córdoba. Actualmente se desempeña como jefe de seguridad industrial de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María, dependiente de Fabricaciones Militares, Sociedad Anónima Unipersonal. Ives. Por la invitación, Oscar, y hacerle extensivo el agradecimiento a la universidad. Y bueno, mi enfoque es más o menos contarle cómo se desarrolla la gestión de seguridad en esta empresa. Para que tengan en cuenta, la Fábrica Militar de Villa María es una planta donde hay distintas fábricas. Dentro de ellas tenemos procesos en los cuales hay ácidos, planta de mezclas nitrantes, donde trabajamos con ácidos inorgánicos fuertes, plantas productoras de nitrocelulosa, tenemos una planta de dietiléter, que a nivel latinoamericano entiendo que es la única. Si bien en otros países como México y Brasil se produce dietiléter, no se produce como producto final, sino como producto intermedio de otros procesos. Así que es muy particular la planta esta. Después tenemos dentro también de lo que es la planta, una fábrica de pólvoras monobásicas,
otra fábrica de pólvoras bibásicas y después todo lo que refiere a explosivos gelatinosos como la dinamita y explosivos pulverulentos. Así que la variedad de productos que manejamos es grande. El abanico en lo que respecta a materiales peligrosos es en su totalidad. De las 9 clasificaciones que existen, tenemos las 9 dentro de la planta. Así que esto conlleva a una gestión de riesgo basada principalmente en priorizar y evaluar las consecuencias de los hechos indeseados para abordarlos, digamos, con antelación. En este tipo de industria, lo crítico no es lo frecuente. Tenemos que tener en cuenta que en caso de algún hecho indeseado dentro de la planta, las consecuencias suelen ser catastróficas. Por eso le decimos siempre a nosotros que en caso de un accidente, acá no hay dos. Los operarios que se exponen a este tipo de materia como nitroglicerina y bueno, y todos los explosivos que venía comentándoles, están bajo esa presión. Como hablaban en el foro anterior sobre la habituación de las personas al peligro, bueno, eso es una constante para nosotros. Estadísticamente, hace muy poco me enteré que las plantas a nivel mundial, ¿no?, las plantas productoras presentan índices de accidentes muy bajos, a razón de un accidente mortal en las plantas productoras cada 11 años, lo que implica un índice bastante bajo. Lo que sí, cuando ocurre un accidente, las consecuencias son catastróficas, digamos, accidentes mortales seguro para arriba. Bueno, por otro lado, quería comentar el valor de la ingeniería para nosotros, como gestores de seguridad, ¿no? A nosotros todo lo que refiere a la ingeniería nos permite diseñar procesos seguros, digamos, todo lo que requiere, todo lo que tiene que ver con la maquinaria asociado a la ingeniería permite desarrollar procesos seguros y eliminar los riesgos de base que no se trasladan a las cadenas de producción. Y otro pilar importantísimo es que la ingeniería nos quita el me parece y nos lleva todo a datos y a análisis, que es lo que nos da fundamento para tomar decisiones en la planta. Bueno, con respecto a la gestión de seguridad de la planta, nosotros certificamos ISO 9001 y ISO 45001 y estamos trabajando arduamente para poder ser trinorma y certificar la 14000. Con respecto a lo que refiere a normativa, me parece muy importante, es muy importante porque básicamente el área de seguridad deja de ser un área y compromete a toda la organización, tanto a la alta dirección como a todos los jefes de los sectores, los compromete a trabajar para la seguridad. Y como premisa me parece que lo más importante que tenemos que tener en cuenta sobre los sistemas de gestión es que no tiene que ser una carga para nosotros, no tiene que tener una carga administrativa, no tiene que ser que nos genere pesar administrativo, el sistema tiene que trabajar para nosotros. Tenemos que lograr la mayor eficiencia para que nos sea útil y bueno, que con el trabajo diario que realizamos se vea reflejado en el sistema. Por otro lado, dentro de la planta tenemos el abordaje a emergencias para nosotros muy importante. Básicamente nosotros decimos que nos entrenamos por si el sistema falla. La planta cuenta con una brigada de emergencia formada por operarios de los distintos sectores, además de bomberos profesionales, que son los que se hacen cargo en sí de los siniestros en caso de que se produzcan en primera instancia. Es muy importante
aclarar y ver que los tiempos de respuesta a emergencia en este tipo de industria son fundamentales, ya que una rápida acción e intervención sobre la emergencia mitiga la escalada incontrolada de los eventos. Nosotros siempre decimos acá que uno sabe dónde empieza el accidente, pero lamentablemente no sabemos dónde termina. Si bien las estructuras, las máquinas, los edificios están preparados para este tipo de eventos, no quiere decir que pueda seguir escalando. Y bueno, después, volviendo a lo que es un poco el sistema de gestión, lo que creo muy importante es que, si bien nosotros contamos con los procedimientos, contamos con todo procedimentado, es importante que estos procedimientos se vuelquen en la realidad productiva, que no sean procedimientos de escritorio, sino que se ajuste a la realidad de los procesos en planta y que se corrijan en función a la realidad de la planta. Lo que está mal es habituar, digamos, los pequeños eventos que son indeseados, asumirlos como normales. Eso es un riesgo importantísimo para acá. Después, con lo que refiere a la gestión de trabajos con riesgos especiales, ustedes se imaginarán que todos los procesos, todas las maquinarias dentro de la planta están contaminados con algún tipo de explosivo, algún tipo de combustible, por lo que para nosotros lo que son las intervenciones de mantenimiento en la planta, teniendo en cuenta que esta fábrica tiene más de 80 años, lo que genera que sean habituales las intervenciones de mantenimiento, conllevan un riesgo y una preparación y una coordinación altísima. Se tiene que tener muchas cuestiones previas a la autorización de los trabajos. Eso es parte de la diaria que te insume mayor tiempo dentro de lo que es el servicio de seguridad de acá de esta planta. Bueno, por mi parte, ingeniero Espinosa, no sé si tienen alguna pregunta, algo de lo que... Ives, bueno, muchas gracias por ahora, quedémonos ahí porque falta un expositor más y después seguramente va a haber preguntas, así que muchas gracias, Ives. Complementar un cachito lo que decía el colega nada más, respecto a lo que es certificaciones, ¿no? Los sistemas ordenan, pero no reemplaza obviamente el compromiso de cada uno que tiene que traccionarlo. Una de las cosas que vemos también es que de los errores, que como la seguridad da miedo, es lo que nosotros le llamamos la teoría de la cebolla, ¿no? Le ponemos muchas capas por temor y después terminamos burocratizando la operación. Entonces termina entrando en conflicto la seguridad con la operación. Tenemos que tener mucho cuidado porque es muy común de verlo, ¿no? Nos parece que hacer seguridad es generar 10 formularios antes de un permiso y que eso nos va a salvar de no tener accidente. Ojo, obviamente en ámbitos como los que comentaban ellos, donde el peligro no te perdona, seguramente es necesario ese tipo de gestión, pero por eso hoy les decía, guarda con traspolarlo a diferentes, digamos, procesos, porque ahí donde de alguna manera puede estar la trampa, que es muy común verlo en la gestión de seguridad. Exacto. Sí, pero digo, ¿no? Los sistemas ordenan, pero guarda con el tema de burocratizar la seguridad porque se transforma en un boomerang después. Sí, comparto que son... que obviamente que también es muy común, por eso digamos ahora la rama de la seguridad funcional o la seguridad basada en procesos. Digamos que eso sí, no es todas las industrias que deberían adaptarse a eso. Me lo hiciste acordar por lo de las cáscaras, de las capas de la cáscara de cebolla, así que es decir, comparto lo que decís, Ramiro. Está bueno porque generalmente cuando uno va a certificar tiene un equipo de no menos de 20 personas. Se certifica y te quedas solo con todo el sistema. Y después hay que mover, ¿no? Esa rueda. Es común, es común. Bueno, presentamos a los últimos expositores de este panel. Maximiliano Gargaglione es ingeniero electromecánico y licenciado en Seguridad e Higiene en el Trabajo, y al ingeniero electromecánico Mariano Castro,
GIL Internacional Sociedad Anónima es una empresa argentina que desde hace más de 20 años se desarrolla en el ámbito de la industria y el comercio exterior. Esta empresa está integrada por un grupo de profesionales con amplia experiencia en mercados internacionales y una extensa red de colaboradores y agentes. Fabrican envases industriales de papel y venta de insumos para packaging. Bueno, buenos mediodías para todos. Gracias por la invitación. Inicio hablando un poco. Mi nombre es Garraglone Maximiliano, licenciado en Seguridad y Higiene. Y bueno, la charla voy a hablar, después Mariano va a hablar más de la empresa, la parte de producción, sino del servicio externo en seguridad, que por ahí es lo que actualmente estoy realizando en esta empresa, donde muchos colegas realizamos en varias empresas de Olavarría, y hablar un poco del servicio externo y las cosas que nos encontramos en la realidad. Haciendo un poco de historia para atrás, cuando inicié hace 20 años, el paradigma era la seguridad y higiene, la hace el de seguridad y higiene. Cuando venga el de seguridad y higiene, el de seguridad y higiene. Lo que nos llevaba a nosotros, en experiencia propia, a hacerle firmar a los trabajadores la constancia de entrega del PP. En el inicio fue eso lo que nos fue llevando. El paradigma moderno y lo que trato de transmitir, y bueno, cuando me llama la empresa por primera vez y te quiere contratar, el objetivo es claro, y en ese servicio externo que por ahí se desarrolla actualmente en esta empresa, que por ahí es una visita semanal, cumpliendo con la normativa y demás, el objetivo que dejo claro en la primera visita es que toda la seguridad va a depender de la empresa, de la supervisión, porque en este paradigma que yo digo, ese servicio externo de seguridad en la realidad está 4 horas, 8 horas a la semana. Y en el ejemplo de esta empresa, es una empresa que trabaja 3 turnos. Entonces el fundamento inicial, y para poder desarrollar mi tarea como asesor, me baso fundamentalmente en la dirección, en recursos humanos, en el departamento de mantenimiento de producción. Diariamente, cada vez que paso, recorro los lugares, hablo con los trabajadores, que son los que realmente conocen las máquinas, roturas o dificultades que tengan en el día a día. Pero no solamente mi capacitación es hacia ellos, capaz que hacia ellos los escucho, recolecto información, los capacitamos mensualmente, pero lo que yo propongo es, el mayor tiempo se lo doy de capacitación a los supervisores, que van a ser los ojos de la seguridad en este tipo de servicios externos. Relacionado a la actividad de fabricación de bolsas, la mayor cantidad de siniestros en las fábricas que tenemos en Olavarría, porque son 2 o 3 fábricas relacionadas a lo mismo, son por atrapamiento de máquina en marcha, que una vez al año, una vez cada 2 años, suceden por comportamientos que hablaron hoy en la presentación anterior, con lo cual lo que uno busca siempre es reforzar la supervisión, y capaz que ese comportamiento fue abusivo semanalmente y el accidente no pasó, y en este tipo de procesos, que por ahí se ve el video, es una línea de producción donde hay innumerables objetos que giran con riesgo de terror, que se atora un papel y al parar la máquina sucede el siniestro. En 100 veces no, pero en una sí, y por ahí son los accidentes que ocurren en sí, hablando en general, no de la empresa, sino de la actividad económica de la fabricación de papel. Bueno, en general también se trabaja mucho con lo que es carga y descarga de la zona de logística, donde también hay personal propio capacitado con la resolución de autoelevadores, pero también hay choferes que vienen de diferentes lugares, de diferentes países, a cargar y descargar, y nos basamos mucho en esa capacitación también. Así que bueno, como inicialmente empecé hablando del servicio externo, son dificultades que a veces nos tenemos,
en líneas generales. En este caso, en la empresa, uno que ha recorrido varias empresas o la zona, muchas veces se da cuenta cuando la empresa te contrata para cumplir con la ley y cuando quiere un poco más. Entonces los servicios externos de seguridad e higiene en general nos vamos adaptando a las necesidades de la empresa, y te motiva y te enriquece el ir por un poco más. Son empresas establecidas, la mayoría que tenemos acá en el parque, que en todas funcionan con colegas de servicio externo en seguridad. Acá los expositores anteriores trabajan en grandes empresas donde por ahí está la presencia permanente de ellos y a su vez de técnicos. Entonces el paradigma es, lo mejor que podemos hacer como servicio externo es capacitar a los mandos medios, a los mandos altos y a las tres partes, porque son los que van a estar realmente toda la jornada laboral. Y para hacerle un poco breve y hablar a Mariano, algún punto que por ahí tenemos para seguir trabajando a nivel ciudad y de parque industrial, que tenemos un montón de gente trabajando y empresas por ahí. A veces cuando ocurren los accidentes, quiera o no, están cerca los parques, pero la emergencia, los minutos corren, y bueno, ver alguna forma de poder manejarlo con alguna otra, algo más cercano a eso, porque tenemos muchos trabajadores en esa zona y con turnos nocturnos, que por ahí es algo que hemos trabajado con la empresa. Después, relacionado a ergonomía, es uno de los puntos importantes que hemos trabajado en GIL. En cuanto a eso tenemos planes de acción, y bueno, Mariano va a comentar un poco. Se tuvo un plan de acción de 2024-25 en implementar todo equipo de guisaje y realizar compras, mejoras, medidas de ingeniería para minimizar al máximo los riesgos ergonómicos, que en este tipo de actividad como riesgos tenemos de higiene de ruido, la ergonomía y el de atrapamiento. Más o menos en general eso, y bueno, como premisa lo que hablé inicialmente del que nos toca a nosotros en los servicios externos de seguridad y cómo lo podemos ir realizando. Ahí Mariano nos va a contar un poco la empresa y su tarea. Buenos días, mi nombre es Mariano Castro, soy ingeniero electromecánico, recibido acá en la facultad. Desde el inicio me tocó trabajar en GIL, formé parte desde que se instalaron las máquinas hasta hoy en día. Como contaban acá los compañeros, tuvimos la particularidad de que son máquinas de origen asiático, chinas. Inicialmente no contaban con ningún tipo de seguridad, botones de emergencia. Cuando vinieron a instalarla, no lo creían necesario. Era un solo botón en toda la máquina. Y fue... Sí, y era difícil trabajar con ellos porque o sea, no percibían ese riesgo, como decían, o sea, para ellos no era un riesgo. Bueno, a partir de todo esto, una vez que ellos dejaron la máquina andando, nosotros hasta ese momento no se podía intervenir. Una vez que dejaron la máquina, se terminó el contrato, empezamos a trabajar en la máquina. Conjuntamente también con Maxi, a observar todos los puntos. Primeramente poner botones de parada de emergencia en cada punto, en donde nosotros veíamos que podía haber atrapamiento, empezar a poner cobertores para evitar todo tipo de atrapamiento. Después también la máquina estaba pensada para que las personas que trabajaban en ella ergonómicamente siempre estaban, era un desafío. Nosotros lo que vimos era cómo podíamos mejorar el comportamiento de las personas sin afectar a la producción, porque uno por ahí en el hecho de empezar a poner más medidas de seguridad tiene que ver también de que no se afecte la producción, y creo que ahí también es parte del desafío de uno. Un poquito más, perdón.
Un ejemplo claro es en la cinta de salida, las personas tenían que recoger la materia prima, que son las bolsas terminadas, y apoyarlas en el piso. Y eso estaba bien para ellos. Y nosotros lo mirábamos y decíamos, no. Originalmente, no, son bolsas vacías, pero son paquetes de bolsa, entonces representan un peso, representan un movimiento. Entonces, nosotros teníamos el desafío de ver cómo, hasta ese punto que se vio justito ahí, era hasta donde originalmente estaba la máquina. A partir de todo esto, vimos cómo podemos empezar a implementar paletizadores, los cuales se dividían en dos cintas transportadoras, que a su vez mejoraban el tiempo de apilado, el tiempo de control de calidad y la producción. Y así diversos ejemplos. Y la idea también de esta exposición era como una pyme que no tiene por ahí los recursos para tener un departamento de seguridad, se tiene que por ahí acoplar con un tercero, que es Maxi, y conjuntamente con los recursos que tenemos, a su vez con recursos humanos, ver cómo podemos ir protegiendo y mejorando la calidad de las personas sin afectar a la producción. Creo que el desafío es por ese lado, y es lo que día a día tratamos de ver cómo mejoramos la producción y mejoramos la calidad del trabajo de las personas. Bueno, yo acá agrego algo, digamos que prácticamente han hecho mucho de lo que hablamos hoy en el primer panel de incumbencia de panel y de perfiles, perdón, porque tomaron medidas de ingeniería para hacer un upgrade de una máquina que no tenía las medidas de seguridad. Por eso la importancia de la ingeniería, es decir, eso es fundamental. También rescato algo respecto de cómo se pensó este panel, de que precisamente haya diferentes tipos de empresas grandes, por decirle grandes, es decir, sino de mayor cantidad de personal, pymes, proyectos como en el caso de la CONAE, y el tema de fabricaciones militares, que es un poquito más especial. Pero vemos que hay muchas cuestiones en común, que es la aplicación de, al menos mi conclusión, hay muchas, todos hacen hincapié en el tema de la dificultad en cuanto a la aplicación de los servicios, fundamentalmente en las pymes. Así que bueno, hacemos algunas preguntitas. Un puntito. Hola. Perdón, no, un punto para... creo que un mensaje importante que deja tanto el ejemplo que dieron ellos como acá el colega, que la seguridad tiene que ser pensada desde el diseño, ahí tiene que nacer, ¿no? Tiene que estar integrada la seguridad. Si vamos a hacer un proyecto y no integramos la seguridad, ya dimos un paso en falso. Y después nos encontramos con todo este tipo de situaciones, que obviamente la persona que va a trabajar ya no tiene las condiciones para hacerlo de forma segura. Por eso hoy yo les decía que es importante asegurar el contexto que va a garantizar el error o la conducta de la persona, ¿no? Por eso les decía que era la puerta de entrada. Pero la ingeniería de la seguridad tiene que estar pensada desde el diseño, así como grandes cambios que se originen dentro del proceso. Eso se lo llama manejo del cambio, ¿no? Tiene que participar la seguridad. Si no, nos encontramos con este tipo de dificultades. Máquinas que no vienen con los sistemas de seguridad y lamentablemente la persona se tiene que adaptar tomando riesgo, ¿no? Claro. A esos equipos. Eso es un mensaje, creo que lo tomé como un ejemplo que lo vemos a diario, digamos, en las industrias, ¿no? Compramos barato, total después que se arregle la persona que tiene que trabajar. Perdón, y lo que mucho por ahí estamos, más cerquita. Perdón, ahí está, que muchas veces nos quejamos o argumentamos de la industria china no es el problema, es las especificaciones técnicas de la máquina, es el problema, somos nosotros desde la ingeniería de la concepción de la máquina e ingeniería, al no haber hecho participar a seguridad en la concepción de la máquina, es lo que lleva al problema, porque nosotros no es que hayamos tenido todas las máquinas chinas que eran malas, no, una parte vino con la cuerda de seguridad, los paros y demás,
micros cuando levantabas una puerta, pero la otra máquina que no estaba dentro de las especificaciones, China lo mandó como nosotros le dijimos, peladita, porque no le pusimos ninguna especificación. ¿Sí? Bueno, por eso las incumbencias, cuando hablábamos hoy, de que deben participar los ingenieros en seguridad en el tema de la confección, cuando uno va no solamente a aplicarlo, sino cuando está haciendo la adquisición. ¿Sí? Sí. Bueno, yo quería hacer una consulta desde el punto de vista práctico, básicamente para que lo puedan contestar, digamos cualquiera de ustedes, tanto empresas grandes como empresas un poco más chicas, pymes. ¿Cómo están gestionando un tema que es un tema sumamente importante, que es el uso de celulares y el consumo de alcohol y droga, básicamente en obras, en logística, etcétera, que es un tema que está, de forma indirecta, de forma solapada, está generando, como muchos de nosotros sabemos, un montón de accidentes, ¿no? Bueno, ¿quién? Bien, en nuestro caso durante la obra se hacían controles de alcoholemia, en general a todo, porque cada contratista, digamos, tenía su técnico de seguridad y lamentablemente, en alguna contratista que era bastante la cantidad de personal, tenía algún servicio de enfermero y demás, pero si no, en general era el técnico que se ocupaba de hacer los controles de alcoholemia, presión, que incluso la presión estaba también para los trabajos de alto riesgo. En la planta lo que estamos haciendo es por ahora solamente con contratistas que están destinados a hacer tareas de alto riesgo. Se hace control de alcoholemia y los controles de salud, y todavía no hemos intervenido en lo que es logística, ¿sí? Lo que es transportistas y demás. Nosotros todavía no hemos intervenido ahí, materia pendiente que tenemos para avanzar en los siguientes. Y los celulares creo que era y celulares. Bien, consumo estupefaciente no tenemos nada, porque ahí también es una cuestión gremial, que el gremio también ejerce su presión, y bueno, hay que ir de a poquito avanzando, no podemos caer con todas las medidas juntas. Recientemente estamos, ya reitero, con el tema de alcoholemia. Y celulares, la MOSA tiene una política de uso responsable, le llaman. No está prohibido el uso del teléfono dentro de la planta, siempre y cuando se realice, porque el operario en Cerámica San Lorenzo no es que está interviniendo la máquina, es un controlador de equipo. ¿Sí? Nosotros ya no es la vieja cerámica que andaba empujando pancones o carros. Ya la industria cerámica es totalmente, diríamos un 95% automática. El 5% restante es cuando se traba algo, y ahí es cuando hay que meter mano en la máquina. Pero bueno, en el resto del tiempo, si una persona está aislada del equipo, en ese momento que está le llaman unos reparos, ¿sí? Una cabina cerca de la máquina, ahí puede usar el teléfono. Si no, después no está permitido, y cualquier persona que vea a una persona con el teléfono transitando, mucho menos manejando un autolavador y demás, es pasible de sanción. ¿Y qué hacen cuando le da positivo? Perdón. ¿Alcoholemia? A la casa. No lo podemos dejar ingresar porque está en estado que puede ser un peligro tanto para él como la persona, para el resto de las personas, perdón. No puede quedar dentro de la planta. Por ahí, Ives, si estás comunicado, porque Fabricaciones Militares tiene una política dura al respecto. Nosotros no es un inconveniente, sino que es un punto de control fuerte en el ingreso. Claro. Y con lo que respecta a estupefacientes y alcohol, se hacen controles aleatorios. Van en el ingreso, te mandan a sanidad, al que le toca, le toca. Gracias. No, en el caso nuestro muy similar, nosotros le llamamos los famosos riesgos modernos, ¿no? Entonces tuvimos que de alguna manera rever y readaptar. Nosotros los pusimos como reglas de oro, tanto uso de celulares como alcohol y drogas. El tema es
después todos los stakeholders, ¿no? Todo el contexto, gremio y demás, es un trabajo, pero bueno, es posible. Siempre digo, hay que sentarse en una mesa, hay que explicar cuál es el propósito, pero en el caso nuestro hacemos los dos tipos de controles. Alcoholemia es aleatorio, tenemos un pulsador en la entrada y el que le toca rojo tiene que pasar por servicio médico y soplar, digamos, la pipeta. Para trabajos, digamos, críticos es obligatorio, sí o sí tiene que ir, si ya sea van a hacer un izaje, trabajo en altura, tienen que ir a hacerse los controles. Y lo mismo con droga. El tema que tenemos son las importaciones, ¿no? Más que nada con el de droga, nosotros empezamos a hacer lo mismo, pero después no nos entraban, digamos, los productos. Entonces ahora con droga lo que estamos haciendo, sí o sí, es cuando tenemos un accidentado. Se pide obviamente el análisis, ¿no? Pero después lo mismo, si detectamos una persona que le da positivo, lo hacemos esperar en media hora y le hacemos un nuevo control. Y ahí definimos si se queda para tenerlo en la oficina, digamos, o bueno, si se lo manda a la casa, porque también ahí está el tema de las horas que la persona descansó o no, también que tiene que ver con la atención al trabajo. Pero después, respecto al uso del celular, como te decía, es una regla de oro, no está prohibido, pero sí generamos el ámbito para que lo puedan usar. O sea, hay sectores, como igual que el sector de fumadores, donde la persona se tiene que retirar, y hay sectores habilitados para que pueda hacer uso. No puede usarlo mientras está o está durante una actividad. Ahí para nosotros es regla de oro, ¿no? No se negocia. Por eso lo metimos dentro de un marco que para nosotros son las reglas de oro, donde todas las personas saben que son reglas de oro y no se discuten. De esa manera le dimos ese marco. Perdón, algo que me faltó agregar, el problema del liderazgo. Así que volviendo a la primera parte de la charla, los líderes son los que normalmente están todo el día con el celular, porque el gerente llama al jefe, el jefe llama al supervisor, el supervisor tiene que pasar el dato de el metro que pasó, cómo está el esmalte, sacando fotos de los tableros. Entonces ahí es donde tenemos el gran problema, porque nosotros prohibimos el uso irresponsable, por decirlo de una manera, pero a su vez la organización te exige que, la misma la moza, que pases el dato de minuto a minuto de cómo está la cosa. Entonces hay una... Y es importante lo que mencionaba Ramiro de los stakeholders, porque y entre ellos las cuestiones gremiales, y que ha cambiado mucho en el tiempo. Nosotros hemos tenido, hace muchos años atrás, un caso de detectar un operario en estado alcohólico dentro de la planta, o sea, que pasó el servicio de la guardia, y cuando se lo retira, porque lo denuncia un propio compañero, yo no quiero trabajar con él porque está borracho, se lo retira y se le quiere hacer el test de alcoholemia y se niega rotundamente. Se llama, bueno, en este caso se llamó a la Policía Federal, porque dependíamos de la Policía Federal. La Policía Federal lo lleva y se negó a hacer, terminó todo en un juicio que duró 6 años con carpetones así. ¿Y cómo terminó el asunto? Fabricaciones Militares lo tuvo que indemnizar. No, por eso este tema, porque lo que está pasando y la disyuntiva que hay es, una vez que vos detectás que una persona tiene un consumo problemático, digamos, de sustancias, alcohol o drogas, hay todo un programa atrás en el cual muchas veces las empresas no están dispuestas a hacerse cargo. Bueno, hay toda una disyuntiva que creo que es uno de los temas que se viene justamente en estas mesas, digamos, de trabajo, para poner a la autoridad de aplicación, a los profesionales de higiene y seguridad, a las empresas y a los sindicatos, justamente a definir este tipo de cosas. Me da la sensación que es uno de los grandes temas, ¿no? Sí, sí, ojalá. Está bien que vos sabés cantar y hablas alto, pero por la duda. En el test preocupacional, ¿estas cosas no surgen? ¿No hay análisis psiquiátrico, psicológico? Porque después lo tenés adentro y no te lo puedes sacar más. Pues se terminó el gremio y chao. Una vez que ingresó, por eso no hay un estudio de la persona que entra, si está bien de la cabeza. Porque si estás metiendo a cualquiera en una planta. Sí, lo hay. El tema es el durante, ¿no? Al ingreso se le hacen todo tipo de control. El tema del durante. Como los accidentes.
vos lo capacitás, la persona sabe y después la persona, como hablamos hoy, se relaja y el durante es el problema, ¿no? Entonces ahí es donde está el punto. El preocupacional, Sí. obviamente la persona le estamos diciendo tal día se te va a citar para hacer los análisis, Claro. estudios y demás, y el preocupacional se lo hiciste cuando tenía quizás 20, 25 años y ahora el tipo tiene 35 y arrancó recién ahí con un problema de adicciones y demás. Entonces, desde el preocupacional hasta hoy que tiene el problema de adicciones pasó un tiempo también. Ahí son temas que sí, que se vienen Sí, y que sí. hay que empezar a ver cómo Sí. se maneja. Ahí también tenemos que darle intervención a salud. Claro, a la medicina laboral. No, y en obra, como decían hoy, yo invertiría, ¿no? En el tema de lo que es construcción, son dos riesgos que están muy presentes. Sí, sí. Por el ámbito, por las personas de alguna manera que trabajan, por la cultura que generan esos ámbitos, son consideraciones muy importantes y que el Departamento de Seguridad debería tenerlo muy presente y debería saber cómo gestionar eso, y es una inversión que es muy necesaria. Para esos ámbitos es muy necesaria. Nosotros La lo verdad que sufrimos comparto. mucho. Sí, comparto. Bueno, quiero agradecer a Cerámica San Lorenzo, a Ernesto, a Ramiro por Loma Negra, a Catalina Silvana Zuglia de Porconea, a Ives Kovacevic de Fábrica Militar Villa María, a Maximiliano y a Mariano por haber compartido estas experiencias, que si bien fue un breve tiempo, creo que hay muchas coincidencias, más allá que la empresa sea chica o grande. Es decir, fundamentalmente, todos apuntamos a la prevención y también estamos pidiendo mayor control en algunos tipos de riesgos. Así que muchas gracias. Bueno, a quienes se encuentran presentes los invitamos a degustar un lunch que ya está preparado acá nomás, en la planta alta, y vamos a intentar reordenar el horario para la tarde y retomar las actividades como las teníamos previstas alrededor de los 14 horas y no mucho más. Así que, bueno, a disfrutar, y gracias a todos por haberse quedado en forma presencial. A quienes se encuentran del otro lado virtual, vamos a hacer una pausa, retomamos a las 14 horas. Gracias.